Todos ustedes bienvenidos. Hoy lunes 12 de agosto de 2019. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial porque esta semana la Universidad Simón Bolívar está de cumpleaños. Tenemos 20 años de hacer presencia en la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta. Por eso estamos haciendo esta semana unas actividades especiales para conmemorar esta importante fecha, no solo para nosotros, para la universidad, sino también para toda la región, por todo lo que estamos haciendo por ella. Zulay, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero Omar, y muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de la 1040 AM y por supuesto que nos observan a través de la transmisión en vivo por esta su emisora La Voz del Norte. Bienvenidos una vez más a Unisimón al aire, bienvenido a todos los seguidores que todos los lunes, miércoles y viernes se conectan con nosotros y efectivamente, ingeniero, tenemos una serie de programas especiales en conmemoración de estos 20 años que estamos cumpliendo como institución de educación superior en Norte de Santander. Recordemos que la Universidad Simón Bolívar nace en Barranquilla y es precisamente el doctor José Consuegra Higgins le dio vida el 15 de octubre de 1972, iniciando labores académicas el 23 de marzo de 1973 en Barranquilla, y en Cúcuta iniciamos nuestras labores en 1999 cuando abrimos las puertas a nuestra institución y por supuesto a Norte de Santander. Más exactamente iniciamos clases un 17 de agosto, doctor. ¿Cómo le parece? Martes. Un martes 17 de agosto abrimos las puertas con los programas de administración de empresas e ingeniería de sistemas que actualmente todavía los continuamos ofertando en nuestra institución. Bueno, Zulay, cuéntenos el invitado especial en el día de hoy, nada más y nada menos. Nada más y nada menos que nos acompaña hoy, sacó un espacio de su apretada agenda y hoy está con nosotros la máxima autoridad de nuestra Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, el doctor Carlos Corredor Pereira, quien es nuestro vicerrector de la sede de Cúcuta. Doctor Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación porque este también es su espacio. Pues muchísimas gracias, Zulay, al doctor Omar, al ingeniero José, a la mesa que está aquí con nosotros y ciertamente a toda la audiencia. Es realmente un gusto y de verdad una oportunidad muy importante el poder estar aquí en los micrófonos de La Voz del Norte. Bueno, doctor Carlos Corredor, de verdad que encantado de tenerlo en el programa. Y efectivamente la importancia que reviste esa conmemoración que tenemos esta semana, además porque como dice aquí mismo en la promoción que tenemos en el especial de aniversario, formando trabajadores y profesionales de excelencia. Qué bonita frase para la presencia que hace la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta. Y precisamente empecemos a hablar de la universidad, el significado que tiene la universidad para una región, en este caso para la región norte santandereana, una frontera y como la denominamos acá en el programa, la frontera de las oportunidades. Pues una pregunta como esa exige también una puesta en contexto. La universidad en cualquier lugar del mundo es la conciencia de la sociedad. Es un sitio donde se pueden enfrentar pacíficamente todas las creencias, todas las opciones, todas las propuestas. Y es el sitio en el que las mejores mentes de cualquier región están congregadas con el objeto de no solamente formar a los futuros dirigentes, sino ciertamente también para ofrecer la posibilidad a los gobernantes y a la sociedad en general de encontrar nuevos mecanismos para superar las condiciones del momento en esa sociedad. Puesto en esos términos, la universidad como universidad en un sitio tan importante como la frontera con Venezuela, que en este momento es realmente un sitio muy, pero muy especial
ante el martirio que podemos decir han venido sufriendo nuestros hermanos venezolanos, ciertamente nos da la posibilidad de que las mejores mentes estén juntas y puedan, como digo, contribuir a mejorar no solamente lo que tiene que ver con los futuros profesionales, sino con la sociedad en general. Y en ese sentido aterrizo en la Universidad Simón Bolívar, porque la Universidad Simón Bolívar tiene una característica fundamental. Es una universidad del pueblo para la investigación, la docencia y la formación con excelencia. No es una universidad más, decía el doctor Consuegra Higgins. Es una universidad incluyente, una universidad que fue fundamentalmente concebida como el sitio en el que se pueda formar cualquier persona independientemente de sus condiciones tanto socioeconómicas como sus condiciones de trabajo. Precisamente el viernes hablábamos de ese reconocimiento, de esa certificación que recibió nuestra universidad, que recibimos como universidad en temas de responsabilidad social empresarial, y hablábamos de eso, doctor Carlos, de cómo se fundamenta la Universidad Simón Bolívar y cómo sigue ese lineamiento de nuestro rector fundador, del doctor José Consuegra Higgins, de un ser ético, culto, autosostenible, que tenía una formación y un ideario ya formado. Entonces, precisamente una de las personas que invitamos para que nos acompañe hoy en este programa de radio es el doctor Luis Fernando Niño, ex secretario de Víctimas del Departamento y actualmente nuestro presidente de Academia de Historia del Norte de Santander, y también hace parte de los miembros de nuestra institución de la Universidad Simón Bolívar. Doctor Luis Fernando, bienvenido a su programa Unisimón al Aire. Muchas gracias a usted y a todos los amables oyentes. Un saludo muy especial a mis amigos de la mesa y a los que nos escuchan aquí por esta emisora, que es un emblema de Norte de Santander, y me alegra mucho poder acompañar, sobre todo en este momento tan importante donde estamos hablando de la Universidad Simón Bolívar y lo que ella significa para la región de Norte de Santander. Así es, bueno, doctor Luis Fernando Niño, muy buenas tardes. La verdad nos encanta tenerlo aquí en la mesa de trabajo de Unisimón al Aire. Estamos esperando esta oportunidad y que más en el marco de la conmemoración de los 20 años de la Universidad Simón Bolívar, de hacer presencia en esta ciudad. Realmente me gustó mucho la frase que utilizó el doctor, generando nuevos mecanismos para superar las situaciones del momento en la sociedad. Claro, la presencia de la institución, las instituciones educativas superiores, como en el caso de la universidad, siendo partícipe activo de los problemas que tiene nuestra sociedad. Bueno, nos gustaría también, doctor Fernando, conocer su opinión acerca de la presencia precisamente de la Universidad Simón Bolívar en esta región fronteriza, una región en crisis, pero también una región con muchas oportunidades. Pues mire, la realidad es esta. En Norte de Santander, las universidades más emblemáticas propias, digamos, de la región, correspondían a un esfuerzo de hombres valientes y mujeres valientes que en su momento pensaron en la construcción social académica de una región. En este caso, universidades emblemas propias de la región como la Francisco de Paula Santander y la Universidad de Pamplona, que nacen como iniciativas, repito, de personas que vieron la necesidad de crear centros de educación superior en la región. Y luego, cuando llega la Universidad Simón Bolívar, ya hace 20 años, comienza a abrirse un espacio que no tenía la ciudad y el departamento, y es muy propio de su, llamémoslo así, de su pensamiento, que cuando el fundador, el doctor Consuegra Higgins, pensaba en eso, hablaba de dos puntos que yo quiero resignificar en la tarde de hoy. El primero, el compromiso con lo social. Siempre, desde que conocí la Universidad Simón Bolívar, es una universidad que está dada al trabajo con y para la sociedad. Por eso la mayoría de su estudiantado, que también un saludo muy especial a los estudiantes que nos escuchan, son personas que vienen desde esa clase social que está saliendo adelante y que ve como una opción de vida poder
estudiar, prepararse para que la región tenga una mayor incidencia. Entonces, digamos que ese primer elemento social es muy fuerte en la Universidad Simón Bolívar, no solo con lo que llamamos extensión social o con los programas hacia afuera, sino en la misma forma interior. Pero hay algo muy curioso, doctor Omar, cuando dictábamos cátedra bolivariana junto con usted y enseñábamos el himno de la Universidad Simón Bolívar, hay una frase, una estrofa del himno que me parece interesante y es esa antorcha de luz, ¿no? Que quita la oscuridad. Y esa parte del himno es interesante porque abre la posibilidad de un pensamiento nuevo y diferente. La Universidad Simón Bolívar ya solo con el nombre está hablando de independencia, de una persona que se reivindicó en sus derechos, como lo fue el Libertador, pero por supuesto está diciendo que usted puede pensar libremente y lo que queremos quitar es la venda de los ojos de esas personas y de la sociedad. Finalmente, hoy, ¿qué es la Universidad Simón Bolívar en el departamento? Es una de las universidades de mayor empuje social de la región. Es una universidad que ha cooptado una cantidad de escenarios para bien de la región, es decir, no solo se dedicó a programas académicos para formar estudiantes, sino que está en todos los espacios: competitividad, investigación, incidencia social, incidencia pública, construcción de política, etcétera. Pero ante todo hoy está en un proyecto que en cabeza de nuestro vicerrector de regionalización, el doctor Carlos Corredor, es único en la ciudad para los que conocemos las diferentes instituciones educativas y es a la par de todo el proyecto macrocurricular de la universidad, formar personas no solo excelentes profesionales, sino también personas cultas, personas que transformen las sociedades del conocimiento. Y eso es la misión de la universidad desde el mismo nacimiento, por allá en el curso de Universotología que tuvimos el placer de escuchar en los inicios de la época medieval, en donde la universidad tenía una incidencia muy fuerte, sobre todo Bolonia, hacia afuera. Entonces hoy la Simón Bolívar se propone crear un hombre culto, es decir, estamos generando excelentes abogados, excelentes ingenieros de sistemas, excelentes psicólogos, excelentes trabajadores sociales, etcétera, pero también estamos generando personas comprometidas con la región, con sentido de pertenencia, pero con una cultura de tal manera que podamos transformar la realidad del departamento. Bueno, muy interesante precisamente y complementa lo que venía diciendo el doctor Carlos Corredor. De hecho, la universidad nace de un proceso, digamos, si pudiera decir, emancipatorio y de ahí empieza a generarse esa, digamos, toda la concepción social que tiene la Universidad Simón Bolívar y en ese sentido quería preguntarle al doctor Carlos Corredor que nos hiciera una pequeña introducción acerca de cómo nace la Universidad Simón Bolívar en el Caribe colombiano. Bueno, fíjense ustedes que ustedes hablaron de el fundador. Nosotros decimos el rector fundador, porque parecería, y aquí estamos muy acostumbrados al culto a la personalidad, que no debería ser, porque la génesis, cómo se inició la Universidad Simón Bolívar, tiene que ver precisamente con un grupo de personas que en su mayoría eran economistas y sociólogos, profesores universitarios, como ustedes y yo, que en su momento estuvieron trabajando con el doctor Consuegra Higgins como líder de un proceso en el que él venía participando hacía bastante tiempo, porque el doctor Consuegra Higgins fue uno de los fundadores de la CEPAL, fundadores de un movimiento latinoamericano que otro día podríamos hablar de eso y de si fue o no fue un fracaso, pero que sigue existiendo. La CEPAL sigue existiendo, pero tuvieron una propuesta que duró bastantes años y que llevó a que los industriales en particular se quedaran en su zona de confort, no innovaran, no hicieran nada, porque se pusieron muchos impuestos
muchos aranceles a los productos extranjeros. Entonces, Latinoamérica quedó, digamos que blindada a su interior con procedimientos de vieja data. Pero la propuesta era, estudiemos lo propio, liberémonos, hagamos nuestra propia economía, hagamos nuestras propias empresas, no vivamos de la economía ni del pensamiento de Estados Unidos o de Europa. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y crear nuestra propia identidad. Y eso lo hizo ese grupo de que estoy hablando, del cual participaron personas tan importantes como Enrique Cardoso, que fue presidente luego del Brasil. Consuegra Higgins creó una revista que ha venido publicándose hasta ahora, que trata del pensamiento latinoamericano. Y él primero fue profesor universitario, estuvo en el Cauca, luego estuvo en la Universidad de Cartagena y formó su grupo, llamémoslo así, de pensadores, economistas y sociólogos, y lo nombraron rector de la Universidad del Atlántico. En un momento que comentábamos hace un rato, no es diferente a los momentos en los que nosotros vivimos, en los que realmente nuestro pueblo es realmente conservador, conservador de diferentes matices, pero de todas formas no está preparado para un pensamiento social emancipatorio. Y entonces el grupo de Consuegra Higgins fue destituido por el gobernador del Atlántico y lo sacaron con la policía, no a él solo, a todo el grupo. Y ese grupo se fue y se reunió en la casa de Consuegra Higgins, que como digo era el líder, cierto, era el líder. Y se pusieron a decir, ¿y nosotros ahora qué vamos a hacer? Si lo único que nosotros sabemos es pensar y enseñar e investigar. Y debatieron qué podían hacer, qué sé yo. Y dijeron, pues mire, lo único que podemos hacer es crear una universidad que siga nuestros principios, que son principios de inclusión. De manera pues que la Universidad Simón Bolívar fue creada por un grupo de intelectuales liderados por José Consuegra Higgins, quien fue su primer rector. Por eso le llamamos rector fundador, pero no fue el fundador como tal. Eso lo digo porque ustedes mismos lo dijeron acá, que el fundador, no. La universidad reivindica el hecho de que fueron varios los fundadores y son varios las personas que tienen asiento en la sala general por haber sido fundadores también o haber participado en la fundación de alguna forma de la universidad. Entonces, por acá se dijo que la Universidad Simón Bolívar era de los Consuegra. Absolutamente falso. La universidad nunca ha sido patrimonio de ninguna familia. El patrimonio que tiene la Universidad Simón Bolívar es el patrimonio que proviene del pensamiento liderado por José Consuegra Higgins. Y es particularmente importante decir que es un pensamiento colegiado. Y por eso desde el principio hay una mentalidad de apoyo, como decía hace un momento Luis Fernando, es una mentalidad de apoyo a las clases menos favorecidas. Nosotros somos una universidad en la cual pueden estudiar las personas que trabajan, porque nosotros tenemos nuestros programas por la noche que acogen a gran cantidad de personas y pueden formar a la gente que realmente requiere esa formación y no tenía dónde. Nosotros tenemos unas matrículas que de alguna forma son bastante
bastante competitivas para la universidad pública, y encima de eso tenemos una cantidad de descuentos, de manera pues que prácticamente nadie paga el valor total de la matrícula. Y así, en esa forma, hay una cantidad de opciones de financiación. Pero entonces, el punto fundamental es que es una universidad incluyente, que de acuerdo con el pensamiento de los fundadores, liderados por Consuegra Higgins, es una universidad que tiene que estudiar lo propio. ¿Pero para qué estudiar lo propio? Pues precisamente para poder salir de los problemas que tenemos en cualquier región del país, y cuando vino a Cúcuta, vino precisamente con ese sentido. Cúcuta tiene un problema que es particular, es de frontera. Hay que estudiar los problemas de la frontera, y eso lo estamos haciendo. ¿Y para qué estudiarlos? No para que se queden en las revistas, como mucha gente, claro, para que les paguen, para que mejoren en el escalafón, como pasa en algunas otras entidades, sino para que se pueda presentar ante los encargados de la política, que son los que en últimas ejecutan las acciones que pueden favorecer o no favorecer a la población. Esa es la misión de la Universidad Simón Bolívar en general, y la misión de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta. Yo quisiera resaltar precisamente, ya para complementar lo que está diciendo el doctor Carlos Corredor, una de las frases del doctor José Consuegra Higgins. Dice: no es una universidad más, es una casa de estudios para el pueblo, para la investigación científica, la formación técnica y la promoción cultural e ideológica. Además, resalto también uno de los elementos, de los aspectos que más, digamos, son importantes de la Universidad Simón Bolívar, digamos, hacia la sociedad, que es el concepto de inclusión, que usted no lo ha definido fabulosamente. Tal vez es lo que más nos identifica y lo que más nos representa, ingeniero José. Claro que sí, ingeniero. Doctor, yo tengo aquí una duda, y bueno, escuchando aquí al doctor, ¿cuáles son esos principios con los cuales nació la universidad y cómo se han venido conservando, y si aún se conservan todavía, y cómo se ven aquí reflejados? Creo que... Bueno, los principios para mí son muy simples, ya los he mencionado. Sí. Y son, para mí, fundamentalmente dos: inclusión y estudio de lo propio. Claro que podríamos añadirle una cantidad de filigranas. Inclusión, porque es una universidad que pretende que cualquier persona que quiera estudiar lo pueda hacer. Nosotros estamos orgullosos de ser una universidad en la cual el 80% de sus estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2. Eso es inclusión social. No estamos hablando de otros tipos de inclusión que también se dan, pero es que a veces cuando uno habla de inclusión, que la gente que tiene problemas de movilidad, pues sí, también tenemos rampas para ellos y qué sé yo. Hemos aceptado personas ciegas, eso también es inclusión. Pero la inclusión de la que estaba hablando el rector fundador, esa inclusión tiene que ver con la posibilidad de que personas que nunca tuvieron una posibilidad de mejorarse a través de la educación y salir de la pobreza y de la ignorancia para convertirse en profesionales de excelencia, puedan hacerlo. Eso es inclusión. Y lo segundo, una de las actividades fundamentales de cualquier universidad es estudiar lo propio. Nosotros no podemos seguir estudiando, por decir cualquier cosa, el álgebra de Baldor. ¿Quién era Baldor? Un cubano. Vean ustedes los libros de ingeniería.
todos tienen nombre en inglés. ¿Por qué los libros tienen que ser en inglés y no los libros que nosotros producimos? Porque no los producimos. No producimos libros simplemente por el hecho de que no existe una industria editorial adecuada en Hispanoamérica. Quizás de eso saco a México y a Argentina, pero fuera de ellos no hay una industria verdaderamente editorial que le pueda servir a la gente a nivel universitario, porque a nivel de preuniversitario tenemos varias editoriales colombianas que producen los libros oficiales. Es un negocio. Aquí se trata no de un negocio, sino de estudiar lo propio, que implicaría también escribir nuestros propios libros basados en la realidad de acá. Cuando en biología se ponen a estudiar los colmillos del elefante, en vez de pensar en los colmillos de la rata, de la alcantarilla, pues hombre, estamos siendo diferentes. Y ese es el principio también de investigación fundamental de la que está hablando el rector fundador. Inclusión e investigación de lo propio, pero para utilizarlo, no para quedarnos en nada. Y eso complementado con algo absolutamente impresionantemente importante, que ya lo mencionó Luis Fernando. Un ingeniero puede ser un excelente ingeniero, pero si a su vez no es una persona culta, es un bárbaro con muy buena idoneidad técnica. Para ser una persona capaz de absorber lo nuevo, de poder entender los cambios, de poder adaptarse a lo nuevo, además requiere ser una persona culta, una persona que sea capaz de entender las grandes tendencias mundiales, de saber de dónde venimos y para dónde vamos. Porque si no sabemos de dónde venimos, es imposible que nosotros sepamos para dónde vamos. Bueno, muchas gracias, doctor Corredor. Además, recordamos a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan a través de las 10:40 de La Voz del Norte y a quienes nos ven a través de Facebook Live, que esta semana estamos precisamente conmemorando esa fecha importante, 20 años de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta. Bueno, Zulay, interesante lo que nos habla el doctor Corredor, una universidad inclusiva, una universidad que investiga lo propio para solucionar los problemas de la región, pero también formar un hombre culto, Zulay. Así es, ingeniero. Realmente hablamos de eso, de la formación de el hombre culto, de personas que van a transformar la sociedad a partir del conocimiento. Yo quisiera que el doctor Luis Fernando nos contara un poquito acerca de esa gran apuesta, porque ya lo estamos desarrollando y lo hemos venido desarrollando, y por eso hoy en este programa especial de los 20 años traemos este tema sobre la mesa aquí en Unisimón al aire. ¿Cómo lo estamos haciendo, doctor Luis Fernando? ¿Cuáles son esas acciones y esa apuesta de la Universidad Simón Bolívar? Como hemos venido hablando del hombre culto y hemos venido hablando también de los egresados de nuestra institución. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues eso es muy sencillo, es cambiar en la conciencia. Y para hacerlo, eso considerablemente tiene unos elementos. La queja más grande que la sociedad moderna tiene hoy es que lo que está sucediendo alrededor, en muchos de los casos, no tiene incidencia en nuestra vida particular, y nosotros como ciudadanos del globo no tenemos incidencia porque obviamente nos sentimos por fuera de ello. Más sencillamente es con ejemplos. Todo el mundo sabe que el flagelo más grande que tiene Colombia hoy no solo es el conflicto armado, es la corrupción. Pero cuando hablamos de corrupción estamos hablando de que estamos eligiendo los mismos, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero la sociedad tiene un mecanismo de participación que es el voto, que es más poderoso que cualquier otro mecanismo. Pero ese voto no se está dando de voto de conciencia o voto de opinión, que llaman, o un voto que vaya con un estudio previo a las hojas de vida de unos candidatos, de sus propuestas, etcétera, sino es un voto que obviamente está amarrado a una circunstancia política, social, o más sencillamente a un interés
de un contrato, etc. Entonces, ¿cómo lograr que una sociedad crítica pueda llegar a tomar decisiones? Pues como le digo, es muy sencillo, es cambiando la conciencia. Pero cambiemos del tema, pasemos al tema particular. Tenemos excelentes médicos, o el caso de Rafael Noguera, que es un ejemplo de los dilemas éticos. Para los que no reconocen o no recuerdan, Rafael Noguera es el del caso de Emiliana Zamboni, la niña violada, etcétera. Una persona de unas calidades de alta educación, de unas familias de las más prestantes, de una de las sociedades bogotanas de mayor incidencia del país, pero con un delito tan atroz como fue la violencia sexual y la manera en cómo asesinaron a Giuliani. Entonces aquí entra el dilema ético, los axiomas éticos de qué es ser un hombre culto, de qué es la ética, de qué es la transformación cultural. Entonces digamos que frente a ese panorama que tiene Norte de Santander y Cúcuta, bueno, y el país, nos dimos a la tarea primero de revisar el macroproyecto, es decir, que de los principios de la Universidad Simón Bolívar que están dentro de su ideología, dentro de su conocimiento, podemos rescatar. Por supuesto que son principios como la justicia, la solidaridad, el pensamiento crítico, por supuesto la inclusión, etcétera. Pero ¿cómo volvemos tangibles estos principios? ¿Cómo pasar del discurso a la realidad tangible? Ahí es donde viene el reto. Primero porque hay unas teorías contracorriente, unas teorías donde se dice que cultura es todo, es decir, que todo cabe. Cabe el culto a los dioses paganos, como cabe el culto al vallenato, al reggaetón, como cabe que gritar en un estadio también es cultura. O sea, cuando la palabra cultura abarca todo lo demás, es muy complicado. Sin embargo, hay que volver a los clásicos. Los clásicos siguen insistiendo en que el hombre culto es la persona que tiene una capacidad de pensamiento abierta, una capacidad de conocer el mundo, una capacidad lectora, una capacidad de una buena escucha, no solo musical, sino de buena escucha con el otro. Un hombre culto es el que tiene una capacidad de discernimiento frente a una problemática, etcétera, y que maneja los dilemas morales de la misma forma. Por lo tanto, la universidad creó un plan. El primer plan fue con el cuerpo docente, con todos los áreas de la institución. El día de mañana iniciamos los primeros acercamientos con el programa más grande de la universidad, que es el programa de Derecho, grande número de personas. Tenemos ya la visita con todos los representantes estudiantiles, tenemos también el encuentro con todos los administrativos. ¿Y de qué trata la primera fase del proyecto? Ya clarificamos los conceptos, hemos revisado lo que la gente piensa, las expectativas, lo que quisiera de cultura, etcétera, y ahora viene la aplicación. Queremos finalmente que no sea solamente un crédito, o sea, una materia, porque pues acuérdense que la materia de ética la dicta el profesor que le faltan horas para completar el tiempo completo, ¿sí? O uno hace las tareas de matemáticas en la materia de ética, las materias importantes se hacen en la de relleno, que era la de ética. Entonces fíjese que en las culturas más avanzadas, materias como historia, filosofía, antropología o ética son las materias de mayor relevancia de los pénsumes académicos. Finalmente, ¿qué queremos? ¿Qué pretendemos? Primero, que la universidad comience a hacer un pensamiento crítico social, que siga insistiendo en que es capaz de generar buenos ciudadanos con capacidades de decisión y de conocimiento. Lo decía el doctor Carlos, no es sentarnos a hablar del diagnóstico de la frontera, es proponer la transformación y ver como una posibilidad esa frontera, solo para tocar un ejemplo. Pero finalmente, el día que logremos que los más de 3.000 estudiantes, y póngale a cada uno papá, mamá o hermanos y hijos, casi 15.000 personas, logren pasar por la cebra, respetar la fila, devolver el celular que se consiguieron, ser fieles a la palabra, respetar la ley, buscar construir la democracia, pensar que es posible transformar la región cambiando el continuismo por cosas e ideologías nuevas. El día que seamos capaces de disertar por grandes literatos, escritores, músicos, ese día la universidad cumplió su papel en la región y en el estudiantado. A eso es lo que hemos denominado el hombre culto muy a grandes rasgos. Repito, no es una materia más, no es una electiva, es toda una estrategia de la universidad y estamos trabajando muy duro para que eso se dé lo más pronto posible, porque de lo que sí estamos en este momento faltos es de poder generar este tipo de ideas. Y cierro con dos ejemplos. La manera
en cómo Finlandia logró la transformación de su papel educativo fue primero porque rompieron los paradigmas de la educación natural. ¿Y cuáles eran? El horario. La gente no tiene horario para ir a estudiar. 2, no hay tareas para la casa, porque la tarea es formarse como mejor ser humano. Entonces, cuando los paradigmas se rompieron, Finlandia hoy es un país mucho más grande. Y otro ejemplo que quiero colocarle, el ejemplo de Utoya. El año 2011, en Noruega, hubo una masacre de 77 personas en Noruega, en la isla de Utoya. Y después de todo lo terrible que fue la bomba de Oslo y a la media hora, la masacre de estos jóvenes en la isla, Noruega, que no está acostumbrada a esto, cambió todo el pensum y sistema educativo. Sí, Noruega, donde dan el premio Nobel de la Paz, donde entregan el premio Nobel de Química, donde entregan el premio Nobel de Medicina, etc. Pero ahí en Noruega comenzaron a cambiar el pensum. ¿Sabe por qué? Porque se hicieron una pregunta. ¿Qué sucedió para que este señor disparara contra todas estas personas? Y duraron un tiempo, creo que 4 años, analizando la formación de los noruegos para poder atender la necesidad de un atentado. Claro, estamos hablando de Noruega, un país donde sucede de vez en cuando. Ahora, alguien decía, eso no es posible hacerlo en Cúcuta o en Norte de Santander. Por supuesto que es posible y eso lo está haciendo la Universidad Simón Bolívar. Bueno, doctor Fernando Anillo, muchísimas gracias por sus aportes. De verdad que es un tema interesante y abre un debate para seguir aquí conversando con la mesa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al volver vamos a hablar precisamente de los proyectos que vienen hacia futuro de la Universidad Simón Bolívar. Recuerden, esto es Unisimón al aire, ya regresamos. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho, SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile, SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas, SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Bueno, recordemos, hoy estamos hablando de los 20 años de la presencia de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta, y para eso pues también hemos realizado un aporte muy importante para toda la sociedad, reconociendo sobre todo el valor de nuestros ancestros, así como dice y reza nuestra misión. Para ello, la Universidad Simón Bolívar organizó el diplomado de la Norte Santandereidad, y hoy tenemos precisamente una de las cápsulas que hemos venido compartiendo con nuestros oyentes y quienes nos ven a través de Facebook Live y su live. Así es, ingeniero. Recordemos que este diplomado, este espacio que hemos denominado Diplomado de la Norte Santanderianidad, es una Además ya apuesta de la aprendimos a universidad. decir Norte Santandereidad. Yo siempre lo he dicho bien, ingeniero. Eso es una apuesta de la Universidad Simón Bolívar y la Fundación En 5, la 5, liderado por el doctor Patrocinio Ararat, y realmente ha sido un ejercicio maravilloso. Hemos tenido
incluso La Voz del Norte se ha vinculado a este bonito proyecto haciendo la retransmisión de esos espacios académicos que se dan todos los sábados de 9 a 12 al mediodía en nuestra Universidad Simón Bolívar. Como siempre, le reiteramos la invitación a cualquier persona que desee participar, lo esperamos ahí en la universidad. Y para hoy les tenemos una cápsula sobre un dato curioso que nos regala el doctor Francisco José Unda Lara, uno de nuestros conferencistas en el diplomado de la Norte Santanderianidad. Escuchémoslo. Creo que los datos más curiosos fueron rescatar de la memoria la industria de hilos, algodones y tejidos que hubo en Norte de Santander y la industria cervecera. Creo que es muy importante porque en este momento la industria textil es muy fuerte en el departamento, pero en esa época nosotros producíamos las telas y los hilos. En esa época nosotros teníamos la mano de obra y la manufactura de hacer ese proceso. Esa industria es lo que ahora es en Medellín. Coltejer y Tejicóndor nació aquí en Norte de Santander. Y la industria cervecera, desde que tenemos la historia de la segunda mitad del siglo XX, hemos traído e importado o de contrabando cervezas de Venezuela o las cervezas del Grupo Bavaria. Pero nosotros tuvimos Cerveza Santander y Cervecería de Cúcuta, que las producíamos acá y además teníamos una competencia en Pamplona con la Cervecería de Pamplona. Muchas gracias a doctor Unda, verdaderamente por su participación en el diplomado. Además, a través del reconocimiento de nuestra historia, también proyectar nuestro futuro, así como estábamos hablando ahora, doctor Corredor. Es cierto, pero yo no quiero que quede en el ambiente que estos son esfuerzos aislados. Para este año hicimos ese diplomado. Esperamos que lo podamos repetir de alguna forma, de manera periódica, no necesariamente anualmente, pero ya hemos estado en conversaciones con el Colegio Nacional de Periodistas con el objeto de que continuemos utilizando los sábados a esa misma hora para trabajar temas que puedan ser de interés, como han sido los temas de interés los de la Norte Santanderianidad. De manera pues que estoy seguro que con esto estamos cumpliendo otra de las funciones de la universidad, que es la de proyectarse a la sociedad en forma directa y gratuita, porque todo el mundo puede acceder a este diplomado, de la misma manera a lo que haremos luego con el Colegio Nacional de Periodistas. Pero además de eso, seguramente ustedes lo han mencionado, también tenemos un espacio abierto a todo el mundo, que son las tertulias de los jueves. Y las tertulias de los jueves precisamente tratan, o las hemos dividido en dos grandes áreas, las que pueden ser de tipo instructivo y las que son de debate. Y para este semestre en particular vamos a tratar de tener esos dos tipos de tertulia en una forma alterna. Dentro de los debates de política, esperamos que para el jueves 29 vamos a tener a los candidatos a la alcaldía para que debatan sus propuestas con los estudiantes y con la gente que quiera ir, porque estos espacios son abiertos y también son gratis. Cualquier persona puede ir. Todo el mundo ha venido oyendo de los problemas de Hidroituango. Todos conocemos los problemas que se han presentado acerca del acueducto metropolitano, que finalmente parece que se va a hacer, y sobre el cual hay diferentes opiniones. Pues bueno, esto va también a ser parte de los debates que vamos a tener cuando estemos hablando de la utilización de la ingeniería para hacer grandes obras, o de pronto pequeñas obras, porque en este momento en otros países se están utilizando inclusive
cañerías de relativo diámetro pequeño, poniéndole adentro turbinas, sin tener esas grandes megaestructuras para producción de energía. Y funcionan divinamente y producen energía. Eso es el tipo de cosas que queremos debatir a través de las tertulias con la gente. Y esperamos que vayan a debatir, no solamente a oír. Así es. Así es, además la ingeniería civil como parte de la tecnología al servicio de la civilización, y esos son los aportes que se hacen. Bueno, doctor, ¿qué viene para la Universidad Simón Bolívar? ¿Cómo se proyecta en su más inmediato futuro? Bueno, yo pienso que hay que dividirlo en, digamos, como en varias áreas. Hasta el momento, la sede de Cúcuta manejó los programas que estaban ya funcionando en la universidad en Barranquilla. Entonces, por esa razón se le llamaba programas extendidos. Hasta este momento, todos los programas que tenemos son programas extendidos, que tienen una característica muy llamativa. Son extendidos, pero de todas formas tienen que tener su propio registro calificado, etcétera, e inclusive con el doctorado en educación que próximamente vamos a tener, requieren visitas de pares. Entonces, ese tipo de cosas lo pone a uno a pensar, y creo que puso a pensar a mucha gente. Y en el nuevo decreto que comenzó a regir a partir del 1 de agosto, existe la posibilidad de que se pueda dar un solo registro a diferentes sedes y que nosotros podamos proponer programas que sean para Cúcuta y Barranquilla, no solamente como era antes, de Barranquilla para extender a Cúcuta. Yo diría que esa es una de las grandes cosas que vienen hacia el futuro. La segunda, queremos tener un clúster de ingeniería. La ingeniería fue uno de los primeros, ingeniería de sistemas, fue uno de los primeros programas que se tuvieron en la universidad, junto con derecho, ¿fue derecho? Ingeniería No. de sistemas y administración de empresas, fueron los dos Ingeniería de primeros. sistemas y administración. Pero fíjense ustedes que la ingeniería en este momento, pues en Colombia hay como 120 y un poquito más denominaciones. La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, no está muy de acuerdo con que tengamos tantísimas denominaciones, porque en últimas lo que distingue a un ingeniero es el hecho de que es una persona que sobre una sólida base matemática y científica es capaz de ejecutar obras en diferentes áreas de la sociedad, no del conocimiento, porque en últimas todos participan de lo mismo. Ingeniería, su nombre proviene de ingenio, y los ingenios son máquinas. No queremos decir el ingenio, digamos, que mucha gente entiende como la persona rápida en pensar, qué sé yo, no. Una acepción de ingenio en castellano es máquina, y por eso en inglés engine, que es máquina. De manera pues que ingeniería es simplemente la utilización y el diseño de las máquinas. Qué interesante que nosotros podamos pasar de simplemente manejar las máquinas que nos vienen de afuera a producir nuestras propias máquinas. Eso es una de las cosas que verdaderamente espero que junto con este grupo, con este clúster de ingeniería, podamos llevar a cabo. Para eso, evidentemente, requerimos laboratorios, áreas de trabajo, etcétera, que estamos ya buscando construir. Más lejos,
está lo que nosotros queremos, que es el tener un área de la salud que no va a ser en los próximos 2 o 3 años, posiblemente nos va a llevar más tiempo, pero basada en las ciencias de la vida, en las ciencias básicas biomédicas, lo cual implica la formación de doctores en las ciencias biomédicas, cosa que nos va a llevar tiempo, pero la idea es que podamos tener médicos como los que estamos formando en Barranquilla, con un selecto grupo de biomédicos. En Barranquilla tenemos alrededor de unos 20 personas con doctorados en las áreas biomédicas que soportan la carrera de medicina y obviamente las otras carreras del área de la salud. Entonces, en eso estamos pensando, pero para hacerlo poco a poco y basado en la investigación biomédica, pero dirigida evidentemente a nuestras propias patologías. Yo diría que esto son a largo plazo hacia dónde vamos, que es lo que Omar nos está preguntando. Pero yo diría que también a corto plazo tenemos que movernos dentro del sistema de calidad colombiano, que quiere decir el traer a Cúcuta o crear en Cúcuta nuevos programas. Ya tenemos prácticamente en este momento tenemos 9 programas de pregrado y 11 programas de posgrado. Para el primer semestre de 2020 pensamos que vamos a tener unos 10 programas de posgrado más y posiblemente tengamos 4 o 5 nuevos programas de pregrado. Dentro de ellos, me parece muy importante el señalar la posibilidad de que nuestros cucuteños se metan por un área que realmente es la del futuro, que es la de las matemáticas y ciencias de la computación. No se trata de una carrera de matemáticas, se trata de una carrera de ciencias de la computación que tiene las matemáticas como base. Y no es ingeniería de sistemas ni ingeniería de software, es todo lo que tiene que ver con las ciencias de la computación, que realmente es la carrera del futuro. Yo diría que a corto, mediano y largo plazo, esas son las apuestas de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta. Bueno, excelente noticia para todas las personas, los estudiantes y profesionales también, porque no solamente nos estamos fortaleciendo en pregrado, sino que también la universidad tiene gran proyección en posgrado. Bueno, vamos a despedir entonces el programa con el doctor Luis Fernando Niño, dándole las gracias por, después de su paso por la Secretaría de Víctimas del Departamento, su vinculación nuevamente a la universidad con este hermoso proyecto que tiene de hombre culto. Además, debe incluir también ahí a nuestro querido Sabaseba, doctor Luis Fernando. Sí, ingeniero Omar, pues muy contentos. Estamos ahí como, digamos, metidos full time, tiempo completo en esa sencilla tarea de cambiar conciencias, en el buen sentido de la palabra. Pero yo quisiera recordar algo, y hay algo que no hemos tocado en la tarde de hoy, la relevancia de la ubicación estratégica de la universidad y en la historia monumental de nuestra ciudad. Así como la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla está ubicada en el barrio El Prado y tiene unos elementos históricos fundamentales como la Perla, que es una casa museo donde están todas las obras de Simón Bolívar en todos los idiomas. Simón Bolívar de Cúcuta tiene una ubicación estratégica en las zonas más históricas de la ciudad. Y tanto en Barranquilla como en Cúcuta nos formamos en el doctorado de Conservación del Patrimonio, Historia y Arte, precisamente para seguir manteniendo esa cultura, esa identidad, y de ahí nace el doctorado también en Cultura Caribe, que es un doctorado que próximamente tendrá una línea de investigación también para Norte de Santander, y que esa es otra de mis tareas, pero vamos ahí, tareas sencillas todas,
pero que de gran relevancia. Sí. Muchas gracias por la invitación y seguimos de la mano con el doctor Carlos Corredor en esa noble misión de transformar sociedad. Así es, nos gustaría seguir, pero el Pero tiempo recuerden en que radio tenemos es... miércoles y viernes. Miércoles y seguimos viernes nada vamos a especial. seguir hablando sobre los 20 años. Doctor Luis Fernando, muchísimas gracias. Doctor Carlos Corredor, vicerrector de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta. Encantado de haberlo tenido en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, entonces nos vemos próximo miércoles. Recuerden cruzar por las esquinas. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz del Norte HJPF 1040 AM. La Voz del Norte, la voz de los norte santanderianos. Estudia en la Universidad de Pamplona. 7 facultades y más de 80 programas académicos en pregrado y posgrado. Inscripciones abiertas. Sedes multicampus en Pamplona, Villa del Rosario y Cúcuta. Consulta nuestra oferta académica ingresando a www.unipamplona.edu.co.